Porque información, opinión y debate son una combinación clave. En la 92.9, Fernando Paulsen, junto a sus invitados y panelistas, ponen el acento en la revisión y análisis de las noticias más importantes de la jornada. Desde ahora, conéctate en todas nuestras redes y súmate al panel. Aquí comienza Combinación Clave. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 2 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. El Parque Metropolitano de Santiago se ha ido adaptando a los avances y retrocesos del plan paso a paso para poder recibir a sus visitantes. Por eso te invitamos a estar informado sobre cuáles son los accesos, horarios y sectores disponibles para visitar Parque Met. Más información en el sitio web parquemet.cl y sus redes sociales @parquemetmimbu. ¿Cómo están? Buenos días. Ya comienza Combinación Clave. Estamos listos con nuestros panelistas que son parlamentarios los días lunes. Adriana Muñoz, senadora del PPD. ¿Cómo está, senadora? Muy buenos días, Fernando. Y también estamos con Sebastián Torrealba, diputado de Renovación Nacional. ¿Cómo está, Sebastián? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Mal día para los cruzados, pero... Ay, pero ¿por qué hay que decirlo tan temprano? Porque yo quiero aprovechar este espacio, Fernando, ¿Para qué? Para darle un mensaje. A ver. Para darle un mensaje a cruzados. Hoy día es el momento de traer a Néstor Raúl Gorosito como entrenador de la Católica. Mira, cualquier cosa menos Poyet. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, en eso estamos muy de acuerdo. Bueno, oye, a ver, me encantaría si que alguien nos puede explicar, porque esto salió en las noticias y no sé si que va a ser tratado o si está siendo tratado, senadora, en el Parlamento. ¿Qué es esto de la nueva cartografía que Chile da y que tiene tan saltona a Argentina, digamos, en términos de las fronteras? ¿Esto era algo que se veía venir? ¿Es algo que se genera improvisadamente? ¿Tiene un asidero histórico que ha sido estudiado y que estamos en la fecha en que debía decirse algo? ¿Cómo aparece esta situación, senadora? Bueno, aparece de una forma, entiendo yo, que está establecida a través de la publicación de determinados decretos sobre el área que está hoy día en discusión. Y entiendo yo que esa publicación de sus decretos puso, como usted dice, bien Fernando, un poco nervioso a nuestros vecinos y han empezado a establecer, ¿cierto?, que hay que revisar este tema de la plataforma continental porque Chile estaría apropiándose de territorio argentino. Entonces, en ese sentido es que yo he escuchado a los ex cancilleres, ¿cierto?, de forma transversal, que aquí tiene que definirse una política de Estado, entrar, ¿cierto?, a un diálogo, que lo ha dicho el canciller Alamán en reiteradas oportunidades, y con lo cual yo estoy muy, muy de acuerdo, ¿cierto?, y debe resolverse a través de un diálogo y no de un conflicto que pueda generarse con Argentina, con el cual es un país tan importante en nuestras relaciones internacionales y particularmente en nuestra América Latina. Sí, yo entiendo que esta situación en realidad no es algo que haya iniciado Chile en términos de esto, porque hay una controversia que ya dura bastante tiempo, creo que desde el año 2008 o 2009, cuando Argentina presentó también una formulación sobre la plataforma continental, que no le gustó tampoco a Chile, y esto de alguna manera pone la visión chilena al respecto, pero es algo, Sebastián, ¿es algo que se veía venir, se conversó o salió más espontáneamente más bien? Yo entiendo que esto, Fernando, tiene que ver con una reacción de Chile a una declaración del Congreso argentino hace un tiempo atrás, que tiene que ver con los límites marítimos de nuestro país. Una declaración evidentemente unilateral, y en esto Chile lo que está haciendo es básicamente defender sus límites, tanto marítimos como continentales,
Y me parece muy bien que el fin de semana hayan salido ex cancilleres transversalmente a apoyar la decisión de Chile y planteando que es importante, Fernando, esto resolverlo a través del diálogo. Pero evidentemente aquí Argentina, ningún país se pueden pasar de listo con respecto a cómo distribuyen sus espacios territoriales. Esto está bastante claro. Chile tiene una cartografía clara y me parece bien que el ministro Alamán tome una acción concreta con respecto a eso y esperemos de que esto se resuelva en los espacios de diálogo que están hoy día establecidos. Hoy día tenemos una embajada de Argentina en Chile, tenemos un embajador de muy buen nivel de nuestro país representándonos en Argentina, pero lo importante aquí es que estas medidas y las acciones que tome Chile sean medidas apoyadas por todos. Estos son temas de Estado, no son temas ni de izquierda ni de derecha. Me parece bien que Chile esté defendiendo muy bien su territorio, tanto marítimo como continental. Sí, en todo caso, ¿hay algo de esto que tenga que verse en el Congreso? Yo entiendo que no, Fernando, este es un tema de gobierno. De Ejecutivo, sí. Del Ejecutivo, porque lo que está haciendo es actualizar la Carta Náutica. Entonces es un tema que se trata en las cancillerías y, por cierto, es un tema que ha venido, como usted bien dice, 2009, parece, y el 2016, donde Argentina ha reparado la posición de Chile, pero este es un tema que tendrá que verse, creo yo, desde la Cancillería y desde una conversación, un diálogo, como muy bien se ha señalado, desde una política de Estado en esta controversia que ha surgido con el gobierno argentino. Sí, bueno, vamos a mantenernos ahí en contacto. Yo no sabía si es que había habido algún tipo de conversación por algunas de estas cosas dentro del Parlamento, pero esto... No, Fernando, no lo hemos visto todavía, pero a mí me parece interesante que el Congreso esté informado con respecto a esto. Nosotros tenemos algunos mecanismos para aquellos, para saber de qué estamos hablando. Las sesiones especiales que se declaran en la Cámara de Diputados a veces sirven para este tipo de informaciones, y es importante que estemos nosotros como parlamentarios informados, pero al mismo tiempo tomar la posición evidente que tiene que tomar Chile en todo esto, y que el presidente lo planteó hace unos días. Esto se resuelve a través del diálogo, y si no quieren, la contraparte, también existen tribunales internacionales para esto, y nosotros ya tenemos bastante experiencia en eso. Pero aquí, hace un tiempo atrás, yo no recuerdo la fecha exacta, hay una declaración del Congreso de Argentina con respecto a este tema, y a mí me parece que Chile está tomando un buen camino. Bueno, dejemos eso hasta ahí por ahora, porque todavía necesitamos mucha más información. Y quería plantear, senadora Adriana Muñoz, ¿cómo se ve lo que está pasando en 2 o 3 materias y tampoco sé si es que ahí hay intervención o puede haber intervención parlamentaria? Por ejemplo, lo que ocurrió con el candidato a la lista del pueblo, Diego Ancalao, una cantidad enorme de firmas falsas en torno a un notario que ya estaba fallecido hace tiempo y una notaría que no trabajaba hace más tiempo todavía. Ese tipo de cosas de alguna forma impulsa, porque el tema de las notarías han estado, y lo saben perfectamente bien los dos, ha estado desde hace mucho tiempo dando vuelta, impulsa de alguna manera que se haga una revisión de un proceso que le otorga como ministro de Fe a determinadas personas una suerte de capacidad, pero tremenda, y que puede suceder como pasó en el caso de la lista del pueblo, que fue un fraude. A ver, Fernando, creo que se tiene razón. Hay un proyecto de ley de hace mucho tiempo anclado en el Parlamento. Sí, me acuerdo. Tiene que ver con la reforma profunda a las notarías. Pero como sucede con muchas otras iniciativas, ha quedado ahí entrampado en los debates, que eso expresa que hay una conflictividad mayor en resolver este tema. Pero lo que ha sucedido con el candidato de la lista del pueblo
bueno, nos lleva a pensar varios temas, no solamente el tema de las notarías, sino que acerca de la seriedad de quienes están involucrados en un proceso de inscripción de candidatura, y también nos lleva a mirar qué sucede en CERVEL, porque esto estuvo a la vista de CERVEL quizás por una situación, no sé, de que alguien se dio cuenta, pero no sé si eso también viene procesado a nivel de la pesquisa, ¿cierto?, el rastreo de las firmas que se inscriben para respaldar una candidatura. Entonces creo que aquí el tema que ha destapado esta inscripción del candidato Ancalao realmente deja a la vista que hay una complejidad muy grande en estos procesos. Pero sí, por cierto, hay que revisar qué sucede con las notarías, porque son como el organismo que avala, ¿cierto?, que sustenta la legitimidad de un proceso de inscripción. Por cierto que hay que mirar nuevamente qué pasa con el proyecto, hay que también revisar qué sucede con esta búsqueda de firma. No es la primera vez que sucede que hay una situación fraudulenta en la presentación de esta firma. Ha sucedido en la inscripción de partidos políticos también, cuando uno revisa los padrones, ve que hay personas que no sabía que estaban inscritas, otras personas estaban fallecidas cuando se las inscribe. Entonces hay una cuestión también de conciencia en quienes y seriedad y responsabilidad y ética entre quienes también buscan recolectar firmas para inscribir una determinada candidatura. Son altos factores que quedan descubiertos, Fernando, en esta situación. Sí, Sebastián, ¿ustedes en la Cámara tienen algo al respecto hoy? Hoy día nosotros tenemos un proyecto de ley de reforma a las notarías que está hace ya mucho rato en el Congreso, entiendo que está en el Senado. Y la verdad que yo creo que, Fernando, este tipo de acciones, independiente de si se hace o no se hace, o se avanza o no se avanza en el proyecto de reforma o modernización de las notarías, esto puede seguir ocurriendo dado que alguien dolosamente quiere violar la ley. Y lo que hizo la lista del pueblo, en este caso, fue exactamente violar la ley. Y por lo tanto, esas actitudes no se cambian única y exclusivamente por modernizar organizaciones como, por ejemplo, las notarías. Y yo creo que es importante, Fernando, el investigar a fondo qué es lo que pasó, porque no es una o dos firmas fraudulentas, tengo entendido que son más de 10.000 y por lo tanto son aquí muchas. Aquí hay una acción absolutamente dolosa, fraudulenta, que hay que investigar. Me parece bien la solicitud de investigar todos los otros patrocinios en el proceso convencional, sin prejuicio de que CERVEL ya las revisó. Y yo también creo que uno podría establecer, y eso lo vamos a conversar el día de hoy, dado esta situación, una comisión investigadora en donde también el Congreso tenga algo que decir, investigar respecto a esto, porque evidentemente, nuevamente, acciones como esta lo que hace es básicamente minar la fe pública con respecto a la política, y aquellos que decían que venían a poco menos que a limpiar la política son los de que desde un principio, desde su constitución, violan la ley. Y por lo tanto, me parece que hay que investigar profundamente, y si el Congreso tiene estas facultades a través de una comisión investigadora, me parecería sensato hacerlo. Sí, bueno, en términos de la relación de delitos cometidos en torno a la política, para usar tu expresión, Sebastián, hay ya hace rato que estamos viendo este tipo de situaciones donde las personas, cometen delitos, yo creo que muchos de ellos sabiendo exactamente que son delitos. Todo el financiamiento ilegal de la política se hizo con el conocimiento de las personas que recibían muchas de esas situaciones y aún así ahí se cambiaron algunas leyes, se apretaron los controles bastante más y probablemente hoy día cuesta más eso, pero en el ámbito de la fe pública, llevado al tema de los notarios, como decía Adriana, se está discutiendo de esto hace bastante tiempo. Y el tema de los notarios es siempre un tema que es medio tabú cuando se coloca, porque son además un lobby muy fuerte. Es una autoridad que es ministro de fe,
que tiene muchísimo tiempo en el país y por lo tanto tiene una resistencia muy grande para cualquier plan de tipo legislativo que eventualmente altere la lógica con que funciona, pero de alguna forma cosas como la que acaba de pasar con la lista del pueblo prenden una señal de que ahí hay que mirar algo porque como hoy día se está investigando, si es que el CERVEL no supo detectarlo, si la situación se produjo igual, ¿qué tanto para atrás tenemos que investigar sobre otros casos que eventualmente creíamos que estaban cumpliendo con la ley y que en realidad fueron fraudulentos? Fernando, yo creo que tú tienes toda la razón en tu reflexión, y eso lleva una vez más a indignarse en que, somos los seres humanos los portadores del virus de la corrupción, porque en la medida que nosotros ya está puesta en cuestión todas las instituciones, está puesta en cuestión las instituciones, los partidos políticos, está puesta en cuestión, cierto, la legitimidad del Parlamento, de los propios gobiernos. Entonces, cuando ya pierden legitimidad las notarías, pierden legitimidad el CERVEL, porque cuando se dice, mire, queremos revisar todas las inscripciones, cierto, de las firmas que avalaron la inscripción de candidaturas a presidente, al Parlamento, entonces quiere decir que acá hemos llegado a un momento en que hay una fragilidad, una vulnerabilidad institucional, sobre todo el sustento ético y de transparencia de las instituciones, que nos tiene que hacer pensar que esto va más allá de una comisión investigadora, donde la Cámara de Diputados tiene la facultad de fiscalizar, o de que hagamos una nueva ley, de que pongamos más restricciones. Yo creo que aquí hay una cuestión bien compleja societal y que hay que abordar desde la conciencia, de la construcción de valores, de fortalecer principios, porque en realidad, claro, en este caso de la inscripción del candidato presidencial de la lista del pueblo, es la firma y el timbre de un notario fallecido, de una notaría cerrada. ¿Cómo se produce aquello? Entonces, yo creo que, claro, hay que pesquisar estos ilícitos y ir a los tribunales y sancionar y castigar, pero el desafío y además que nos interpela fuertemente de qué manera las personas, los seres humanos, las instituciones, los que conformamos las instituciones, seguimos, entregando una impronta de corrupción a esas instituciones. Entonces, es de verdad, Fernando, algo que uno se cuestiona permanentemente, hasta qué punto echa la ley, echa la trampa, porque todo se transgrede, ¿no?, en función de intereses específicos. Ahora, convengamos una cosa, Adriana y Sebastián, aquí también opera, de alguna manera, la suerte, si se quiere decir, o la oportunidad, porque entiendo que la forma como se detecta esto es porque estas firmas que pasan por el CERVEL, que tienen la ratificación de el notario, no sé si fue el mismo Andrés Tagle o alguien, era vecino del notario. Era una persona que vivía cerca y que sabía que se había muerto y por lo tanto le entró la duda y pidió una investigación y tenemos este resultado. Pero no es porque haya un proceso, digamos, definido ad hoc, súper prístino y seguro para poder detectar si es que estas cosas eventualmente son o pueden ser fraudulentas. Fue en este caso una situación de conexión casual que llegó. Así es, Fernando. Entiendo que es porque el señor Tagle conocía a la hija Claro. del notario fallecido. Exacto. Entonces, cuando esto queda al azar, quiere decir que hay una debilidad en el registro, un registro transparente de cuáles son las notarías que están en funcionamiento. Eso yo pensé que era mínimo, que estaba establecido. Entonces, si no es así, es realmente, si el azar interviene en esto, estamos en una situación bien compleja, bien compleja, y hay que exigir, muy compleja. Yo me acuerdo que hace un tiempo, Sebastián, Sebastián por alguna razón se cayó. Pero en todo caso, Adriana, me acuerdo que hace algún tiempo fue muy fuerte el tema de todo lo que era la renovación del sistema de notarías, tú te acordarás, y que fue, pero noticias todos los días de notarios, de gente a favor de notarios que de alguna manera
garantizaban que esto era algo tradicional, que llevaba mucho tiempo, que estaba anclado en la fe pública. Yo no sé si es que un caso como este puede dar para que eventualmente uno sospeche de todo el sistema. No, pues sería injusto, pero no cabe la menor duda de que ahora hay mucho más fundamentos para que se pueda investigar sinceramente si es que la fe pública está siendo o no está siendo afectada en un sistema que lleva mucho tiempo con nosotros, pero que por lo mismo uno ya de alguna forma lo tiene como si fuera natural y no tiene nada de natural, algo que funciona sobre la base de la voluntad y las leyes de las personas. Sebastián, ¿tú volviste? Sí, estoy aquí de vuelta. Yo creo que es importante porque se me cortó mucha parte de la conversación delante, Fernando. No sé si estoy actualizado con lo que están conversando, pero yo creo que es importante, aparte de investigar lo que hay que investigar con respecto a la lista del pueblo y todas las cosas que hay que investigar para atrás, yo creo que es importante en el caso de la modernización de las notarías, que son una institución o organismos que nos van a acompañar por mucho tiempo más, de que cerremos ese debate. Y hoy día ese debate está pendiente en el Senado y lo único que falta es que lo pongan en tabla para que pueda ser votado. Pero ya lleva demasiado tiempo en el Senado, como también llevan demasiado tiempo otras leyes, que el Senado, la verdad es que en este momento hace más lento la discusión. Nosotros en la Cámara creo que estamos operando un poco más rápido, pero el Senado a veces para algunos procesos legislativos, y aquí es importante de que este proyecto, el de la notaría, se ponga en tabla y se despache del Senado, porque ya lleva mucho tiempo. Sí. Bueno, y junto a eso, senadora, en el ámbito legislativo, entiendo que hay comisiones investigadoras que requieren incluso que vaya el candidato Sebastián Sichel a declarar, pero que tiene que ver nada con esto, sino que es una comisión investigadora distinta, y que tiene que ver con algunas cosas que ocurrieron en Banco Estado cuando Sebastián Sichel era su presidente. Así es, Fernando, entiendo, es una investigadora que está radicada en la Cámara de Diputados, sí, que son los que tienen la facultad de fiscalizar. Así que sobre ese tema entiendo que el diputado estará más informado que yo. Perdón, era cuando estaba en Corfo, ¿no? No era cuando estaba en el Banco Estado, era cuando estaba en Corfo, claro, que sí. Hay una licitación ahí. Entiendo en Corfo que estaba haciendo fruto de investigación y se abrió una comisión de esta licitación que hacía Corfo y no pudo ir aparentemente la semana pasada el candidato. Y yo supongo que eso es una invitación, son invitaciones estas que preparan las comisiones, ¿verdad? No son mandatorias, digamos. Son invitaciones, pero creo que no asistir o no entregar un informe, aunque sea por escrito, acusa una conducta. Entonces creo que en aras de la transparencia y sobre todo de un candidato presidencial como es el señor Sichel, tendría que pronunciarse sobre la situación. O sea, no hacerlo pone un manto de duda acerca de su participación en ese proceso. De que yo pienso que los diputados tendrán que insistir en que él asista o se pronuncie sobre su participación o responsabilidad en esos hechos. Sí. Bueno, la otra cosa que es interesante es lo que dijo el presidente. Dijo va a haber novedades sobre el toque de queda. ¿Qué tanto, Sebastián, crees tú que se puede seguir aguantando el toque de queda? No te estoy diciendo de que no sea útil, lo que digo es que existe una relación directamente proporcional, según se ha dicho, entre el desarrollo de la pandemia y ciertas medidas. Una de esas es probablemente el toque de queda, que a mucha gente le causa pero mucho daño o mucho problema. Y el presidente acaba de decir que va a haber novedades. ¿En qué sentido crees tú que van esas novedades? Bueno, hace un tiempo atrás, Fernando, lo dijo el presidente con respecto a los procesos de vacunación, que aquellas regiones que pasaran sobre el 80% de vacunados iban a cambiar los horarios del toque de queda, y
y en este caso pasa de las 10 a las 12. Ahora yo creo, Fernando, la verdad es que creo que el toque de queda ya cumplió su ciclo, no es una medida que permita, a mi juicio, el control de la pandemia, y por lo tanto ya no sirve mantenerlo. Yo creo que hay que eliminar el toque de queda, y no solamente por permitir el funcionamiento de los comercios, que me parece muy bien y lo necesitan, sino que también por empezar ya a devolverle las libertades a la ciudadanía, que la verdad es que ya llevamos más tiempo en esto. Y eso yo creo que es algo que la ciudadanía en su mayoría pide. Ahora, eso evidentemente implica responsabilidad por parte de la ciudadanía, más libertades, más responsabilidad. Espero yo que una medida como el toque de queda ya haya dejado de ser necesaria y se deje de ocupar, porque como te digo, hoy día entramos en otra fase de la pandemia, estamos con procesos de vacunación muy altos, estamos ya en la tercera dosis entregándola a muchas personas, y yo creo que hoy día ya hay que devolverle las libertades a los chilenos. Sí, ¿y cómo se ve eso por tu parte, Adriana? Bueno, yo, Fernando, estoy absolutamente de acuerdo en que hace rato ya deberíamos haber levantado el toque de queda, porque está vinculado a medidas netamente sanitarias, de resguardo de la salud de la comunidad. Y ya con las cifras que se muestran y con el avance de la vacunación, creo yo que no tiene un sentido, el sentido propio original. Así que yo estoy muy de acuerdo y hemos venido planteando esta situación hace bastante tiempo, de que ya no era necesario por el sentido original del toque de queda, de mantenerlo, porque por el impacto además que tiene a las libertades personales, a las libertades de desplazamiento, ¿cierto? Y también a la situación que se le ha generado a las actividades comerciales, fundamentalmente pequeñas y medianas empresas. Entonces yo estoy absolutamente de acuerdo en que ya perdió sentido y tiene que levantarse muy prontamente el toque de queda. Y lo que yo quisiera acotar antes de que termine el programa, Fernando, son dos temas. Creo que tiene mucho sentido también el que se pueda mantener, si algo hemos ganado con esta pandemia, porque, por cierto, una crisis, se dice siempre, abre otros desafíos, otras posibilidades. Creo yo que hay un tema muy importante que lo que están planteando muchos dirigentes del comercio, los trabajadores, de mantener hasta las 19 horas la apertura de los establecimientos comerciales. Porque de verdad creo que aquí ha habido un aprendizaje de los consumidores de ordenar sus horarios y de ir a ciertas horas hasta las 7 de la tarde a hacer las compras, y eso ha traído un beneficio para las familias, las trabajadoras y los trabajadores de comercio, de poder, cierto, tener mejores condiciones de vínculo con su grupo familiar. Pero además, Fernando, es por la seguridad de las trabajadoras fundamentalmente, que salen muy tarde de los establecimientos comerciales, tienen que trasladarse, ¿cierto?, en transporte público, por cierto, y arriesgándose mucho a asaltos, a violaciones que han ocurrido en muchas situaciones. Entonces yo creo que relacionado con la pandemia, con lo que ha ido quedando, con lo que hay que repensar, reconocer, recuperar, creo que ese es un tema muy importante. Raya para la suma, Sebastián, ¿tú crees que van a haber novedades esta semana? Con respecto al toque de queda, sí, espero que haya novedades esta semana, y a referirme un poco a lo que decía la senadora, me parece ¿cómo se llama? El no entender cómo funciona el comercio. Aquí las conductas de las personas no se pueden regular por lo que digan, porque se le ocurrió a un par de senadores de cerrar el comercio a las 7 de la tarde. Aquí lo importante es que la sociedad en su conjunto funcione con mucha seguridad, pero de aquí allá a querer cerrar el comercio a las 7 de la tarde me parece un totalitarismo brutal. Pero bueno, ya hemos escuchado ese tipo de iniciativas hace rato por parte de la oposición, que me parecen absolutamente poco adecuadas y desconectadas con la realidad. Ahora, con respecto al toque de queda, te vuelvo a repetir, ojalá cerremos esa etapa, se termine cuanto antes el toque de queda. Chile tiene que despegar y la gente necesita sus libertades de vuelta, y eso es gracias a que todos
conjunto, tanto la ciudadanía como el Estado y todos los actores de la sociedad han trabajado para que Chile vaya ya mirando un poquito para atrás este virus. Así que ojalá esta semana tengamos esas buenas noticias, porque yo creo que todos los chilenos están esperando hace mucho rato. Adriana Muñoz, senadora del PPD, Sebastián Torrealba, diputado de Renovación Nacional, que cuídense, nos encontramos la próxima semana. Chao. Fernando, perdón, pero yo no inventé las 7 de la tarde, Eso lo hicieron los dirigentes del comercio, de los malls, y que no pelee tanto el diputado Torrealba con los senadores, no sé qué le pasa. ¿Quiere ser senador? Pues, seguramente, pero nosotros tenemos que revisar no quiero ser senador, lo que me pasa de ley de los diputados, por eso nos demoramos, porque hay que estudiar. Pero no se pongan a pelear sobre cámara, esa cuestión, que háganla interno y después la conversamos. Muy peleadores. Espérate, Fernando, lo que me pasa es que el Senado pone como prioridad la ley de indulto a los detenidos del estallido social por sobre la ley antiterrorista, y eso evidentemente una locura a mi juicio. Ya, que te vaya bien, Sebastián. Chao. Adiós. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9. La clave me escucha.